Bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de una noticia que ha estado en portada de muchísimos diarios cubanos, y es que el Instituto Cubano de la Música informó de la clausura del Maxim Rock de La Habana tras una fiesta temática que premió en Halloween el disfraz de un militar nazi. Artistas, aficionados cubanos del rock calificaron el hecho obviamente censurable, pero como un pretexto que necesitaba el régimen para reducir el poco espacio que tiene el rock y sus seguidores en el panorama cultural de Cuba. Hoy me acompaña Joel Ancestor. Muchísimas gracias por su tiempo, Joel, guitarrista de Ancestor of Chaos, una banda cubano-americana de black metal. También me acompaña Orlando Luis Pardo Lazo, fotógrafo y escritor. Él es el webmaster de los blogs Lunes de Postrevolución y Boring Home Utopics. Nos envían también videos hablando sobre el tema José Miguel Sánchez, escritor, y el periodista Michel Hernández. Y quiero empezar preguntándole primero, por ejemplo, Joel, aunque bueno, si después Orlando quiere agregar algo sobre el mismo tema, ¿qué hay detrás, según tu opinión, de la decisión del cierre del Maxi Rock de La Habana? Yo creo que la escena, esa escena, esas bandas, esos músicos necesitan desprenderse un poco de esa institucionalidad. Así que quizás un cierre de Maxim Rock no necesariamente es algo negativo para el movimiento que se pretende tener. Este hecho, yo creo que fue una simple ingenuidad de un muchacho que no tenía la menor idea. Yo no me creo mucho la teoría esta de conspiración de que hay algo detrás de... No me parece un hecho fortuito para nada, al contrario. Yo creo que es parte de lo que hemos vivido en Cuba en los últimos años, donde ya la gente no sabe ni quién es. Y sí creo que hay algo de problemas que tienen con esto de Halloween, de que da quizás una imagen diferente de lo que en algún momento se pretendió que fuese el hombre nuevo, y el hombre nuevo no celebra Halloween. En 1959 la relación de las instituciones culturales cubanas, no solo con el rock, sino con otras expresiones culturales underground, ha oscilado entre la franca animadversión y una resignada tolerancia disfrazada de colaboración. En los años 60, el mismo Fidel llamaba a los rockeros enfermitos, Elvis Presleyanos, y se llegó a decir que todos los que escuchaban el rock, como era en inglés y era el idioma de los Estados Unidos, el idioma del enemigo, eran víctimas del divisionismo ideológico. Los rockeros no eran el prototipo del hombre nuevo que se quería construir. En los años 70, grupos como Síntesis lograron empezar a cambiar esto, pero siempre haciendo un rock en español, un rock pasado por las tradiciones musicales cubanas. En 1987, con la creación del Patio de María, y hasta 2003, el año en que deja de funcionar, por primera vez los rockeros tuvieron un espacio inapelable, un espacio en el que María de Torno, la jefa de actividades de la Casa de Cultura, Roberto Grandi, acogía a todos los rockeros, un espacio del que salieron grupos como Seu, Ojo Moroja, Naranja Mecánica, Joker, Cartoon Tabla, Garaje H, que fueron lo más importante de la época, donde venían grupos de otras provincias a tocar. Yo no creo que el Maxim nadie hubiera querido cerrarlo. O sea, a nivel institucional, porque no, para cerrar un local o una instalación en Cuba o una institución, no creo que haga falta una excusa. Ha pasado otras veces y se han cerrado bajo simplemente por una orden del Estado, como sucedió en el Patio María. Desde mi punto de vista, las instituciones culturales en Cuba no han comprendido bien la magnitud de estos eventos, de este movimiento underground, y quizás no ha habido censura, ha habido apatía, ha habido desinterés, ha habido falta de financiamiento, ha habido incomprensión, ha habido todo. Y para mí también, sobre todo, es que no ha existido una comprensión sólida de lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo a veces ha provocado temor, y ante la comprensión se ha optado por la censura o se ha optado por ningunear este tipo de eventos. En estos momentos el rock es tolerado por las instituciones. Existen espacios como Guardaviva, como los Lucas, que tienen reservadas secciones para el rock, pero cada vez son menos los grupos que aparecen ahí. A pesar del auge en distintos grupos que existe a nivel nacional, poca gente se dedica a cultivar el rock. Y en estos momentos, hablar de un futuro para el rock resulta prácticamente
tan comprometido como hablar de un futuro para toda la isla. Y bueno, también quiero preguntarle cómo ha sido y cómo es la relación de las instituciones culturales cubanas con espacios alternativos como con el Massive Rock o con expresiones culturales que se salen de los cánones del sistema. Sabemos que Cuba es un estado centralizado, no vamos a tener necesidad de catalogarlo más que eso. Ese estado centralizado trabaja con una lógica. Todo lo que beneficie los intereses del Estado, todo lo que beneficie la legitimidad del Estado, la estabilidad, la gobernabilidad del modelo totalitario, pues es bueno, sea lo que sea, un crimen, un contrabando de drogas, todo es bueno siempre y cuando garantice la gobernabilidad del país. Todo lo que desestabilice la narrativa central, todo lo que no se pueda usar a conveniencia directa o indirecta del régimen, pues bueno, no interesa, cuando menos, y en última instancia pues puede ser malo, ¿no? El rock ha estado en los dos bandazos. Hace muchos años que el gobierno cubano ha aprendido de manera cínica a cooptar los fenómenos, sea el rap, sea el rock, sea el graffiti, sea el arte contestatario, sea la disidencia cubana. El gobierno cubano ha aprendido a cooptar estos fenómenos, encarcelarlos, no en la cárcel solamente, sino en una institución, encarcelarlos con un premio, encarcelarlos con una gira, con un viaje. Es otra manera de la captura simbólica de los espacios alternativos. Y por supuesto, cuando en un espacio alternativo ocurre un fenómeno completamente alternativo de los márgenes, incluso importado un poco artificialmente a Cuba, como Halloween, pues el Estado cubano no sabe qué hacer con eso. ¿Son los hombres lobos buenos para el socialismo? Son las mujeres araña, los zombies son buenos para el socialismo. Y por supuesto, es un oficial de la SS nazi completamente caricaturizado en este espacio jovial y juvenil. ¿Cómo entender eso? Bueno, pues responden, con esto cierro, responde con la solemnidad y con la pacatería propia de los sistemas anquilosados, más allá del signo ideológico comunista, capitalista, calvinista, conservador, radical, liberal, lo que sea, responden con esa misma pacatería que yo resumo como la chealdad castrista. En Cuba, históricamente, los artistas del rock, específicamente del metal, género considerado el más agresivo de esa expresión extranjerizante y portadora del diversionismo ideológico, que es el rock, han sido siempre mantenidos un poco al margen de lo que es la cultura cubana. La cultura cubana es Benny Moré, la cultura cubana es César Portillo de la Luz. El rock and metal en Cuba realmente ha vivido diferentes épocas. Igualar la Cuba de hace 40 años o 30 a la Cuba de hoy es totalmente incierto, sería un disparate. No se pueden igualar cosas que no tienen ningún sentido. Porque sí, se ha evolucionado favorablemente hacia la aceptación de las bandas, aceptación del público sobre todo, y de estos géneros del metal y del rock and roll. Pero no ha existido en Cuba un apoyo durante décadas a la escena de rock ni de metal. ¡Por la pareja tenebrosa! ¡Por el Fiume! ¡Por la pareja tenebrosa! ¡Por el Steve Pugh! Damas y caballeros, es un placer para mí anunciar que esta noche en el Massive Rock ha ganado Alemania. En estos momentos la crisis que hay en Cuba es general. Yo creo que está afectando a todas las personas. Hay personas que no están ni siquiera recibiendo su salario. Va a suceder algo, evidentemente, en algún momento. Y yo pienso que los músicos fueron uno de los primeros afectados con este descalabro económico que ha pasado en los últimos meses, porque llevan meses sin recibir su salario ya. So, yo creo que ya eso que me estás contando ya empezó a suceder desde antes de este fenómeno, ¿no? Sí, algo que yo creo que me gustaría que la gente se quedara pensando un poco en que en realidad el Maxim Rock es más necesario para el Instituto Cubano de la Música, para el Ministerio de Cultura y para Raúl Castro que para las bandas. Ellos son los que lo necesitan, no las bandas. El artista no necesita de ese lugar. El artista puede seguir haciendo su música y puede encontrar otros espacios. ¿Cómo y por qué han sido marginalizados los artistas del género rock metal y cómo han visto vulnerados sus derechos? Coincido plenamente con Joel, ¿no? Se crea una lógica de paternalismo de Estado que se complementa, bueno, un padre necesita un niño, y eso es lo que se llama una ciudadanía infantilizada, que muchas veces hasta cuando están denunciando algo lo hacen de una manera como un niño, ¿no?
reclamando, dejando claro que ellos están un poco como que no son enemigos del sistema y que necesitan entonces que el sistema los apoye, pero a la misma vez entonces son críticos. Hay una lógica un poco esquizofrénica, ¿no? Entre el Estado paternalista, llámese como se llame, y una ciudadanía infantilizada que no tiene maneras de buscarse sus propios recursos o que se le hace muy difícil eso, y que además se criminaliza mucho esa actividad económica independiente. Tocar en una casa pudiera constituir un escándalo público, lo cual es un delito, y así va construyéndose una espiral de parálisis total, ¿verdad? Durante décadas es muy difícil en este espacio tan breve, ¿no?, poder hablar, pero sabemos que durante décadas el rock and roll, los Beatles, yo conocí personas que todavía se emocionaban de que se pudiera poner Beatles en Cuba en los años recientes, ¿no? Porque ellos vieron discos de los Beatles destruidos o el pelo cortado. O sea, en cada época ha habido como un santo remedio, un componte, que es lo que se le hace a los niños, ¿no? Que puede terminar en un campo de trabajo forzados, en la UMAP, o puede terminar en una cárcel por diversionismo ideológico, por cantar en inglés, por invocar al demonio, porque hay mucho rock que tiene que ver con la representación satánica de los géneros oscuros, etcétera, que son representaciones culturales en cualquier parte del mundo, y que en Cuba todo se convierte en una especie de batalla de ideas, de guerra ideológica, donde lo que está en cuestión es la libertad espiritual del creador, ¿no? Y ahí ese es el punto triste, ¿no? Que, como bien dice Joel, estamos en el 2023, no estamos en el 1963, no estamos en la parametrización del año 73, no estamos en el post-Mariel del año 83, sino estamos en el periodo especial del año 93. Estamos en el siglo XXI y ciertamente seguimos comportándonos muchas veces como ciudadanos totalmente, ¿no?, infantilizados del siglo XX. La lógica global, emancipadora, verdaderamente revolucionaria del siglo XXI no debiera llevarnos a estas limitaciones institucionales que al final van a traer esto. Al primer gesto irreverente, yo que quisiera añadir para cerrar, que no le veo ningún tipo de conflicto. Yo sé que soy una voz muy provocadora, pero en una fiesta de Halloween usted se disfraza de fantoche, usted se disfraza de lo que no es, usted se disfraza de lo intolerable, de lo que no gusta. A mí no me gustan los vampiros, a mí ni siquiera me gustan los hombres lobos ni nada de eso, y mucho menos los zombies. Yo odio, no quiero estar al lado de un zombie, pero en la fiesta de Halloween yo me convierto en zombie. Es cómico, es divertido. Es divertido ver un oficial nazi en La Habana, porque eso no existe ni va a existir nunca en La Habana. Es una imposibilidad, y ante ese juego de la imaginación, pues el gobierno se erige entonces como crear esta clima de represión que puede servir para reprimir al que se disfrazó, a la institución o a todo un género musical en su conjunto. Ponerse a cuestionar todas las ocasiones en las que los derechos de los rockeros y de los creadores del rock cubano han sido vulnerados o ignorados sería caer en el deporte nacional de la queja, que ya se ha convertido casi en una característica de la vida cubana. Lamentablemente, creo que en las recientes circunstancias de la suspensión de las actividades en el Maxim por culpa del disfraz de soldado nazi que resultó premiado por la votación popular en el concierto de la noche de Halloween, son las que nos muestran un ejemplo más de esta actitud que pudiéramos considerar como botar el sofá. Aparece alguien disfrazado de monstruo, no en este caso Jason, el de Viernes 13, no un vampiro, no una bruja, sino un soldado nazi. ¿Qué ocasión mejor para disfrazarse de monstruo que la noche de Halloween, una noche de monstruos? ¿Es que acaso solo los monstruos no históricos están permitidos? ¿No se puede uno disfrazar entonces de Gengis Khan? ¿No se puede disfrazar de Hernán Cortés? ¿No se puede disfrazar como se criticó el año pasado, cuando aparecieron varias gente por las calles de Holguín disfrazados del Ku Klux Klan? Tenemos que acoplarnos también en Cuba a esta actitud clásica de la generación woke de que todo puede lastimar a alguien, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con todo. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esta condescendencia con los remilgos de la generación cristal? Vivir, ofender, tener opiniones siempre va a molestar a alguien. No podemos vivir pensando en que todo se puede molestar. Si hablas de los albinos, los negros se pueden molestar. Si hablas de los negros, se pueden molestar los albinos. Basta de estas actitudes paranoicas. Afortunadamente, cuando se cerró el Maxim
como ejemplo de botar el sofá, la reacción a través de los medios, a través de las redes sociales, de los rockeros, de los que están interesados en la cultura cubana, fue tan enérgica y unánime que solo una semana después el Maxim volvió a abrir. Rockeros cubanos, ciudadanos cubanos, nuestra opinión tiene una fuerza. Hagamos escuchar nuestra opinión, para que tal y como el Maxim amenazaba con cerrarse, fue abierto solo una semana más allá, nuestras decisiones pesen de alguna manera en las que toma nuestro gobierno. Se ha difundido, incluido Diario de Cuba, ha difundido la noticia de que este muchacho, un joven cubano, tan inocente como cualquier joven cubano, pues fue citado por la seguridad del Estado, le interrogaron este tipo de preguntas idiotas entre el padre y el hijo, ¿no? De dónde había comprado el uniforme, si se lo facilitaron del extranjero, etcétera. El muchacho no ha querido dar un testimonio, probablemente tiene miedo, pero bueno, por lo menos sabemos y debemos expresar nuestra solidaridad con él. Él se podrá arrepentir o no de que un chiste salió mal o bien, pero una cosa es importante, la tecnología nos permitió ver. Los muchachos cubanos estaban felices. Allí no había nadie fascista. Los fascistas estaban a medio metro del Maxim Rock, uniformados de verde oliva. Dentro del Maxim Rock, paz, ciudadanía, libertad, un poco de indolencia, como es la juventud, y un poco de locura, como es la juventud. Los militares, los responsables, los represores estaban a 2 metros del Maxim Rock afuera, reprimiendo lo mismo a afroamericanos, que a marginales, que a mujeres, los criminales que están asesinando mujeres en Cuba, la misoginia de Estado, todo eso estaba del Maxim Rock hacia afuera. Así que el Maxim Rock no es el problema en la tiranía cubana. Escuchaba a Orlando hablar y me acordaba de que aquí en Las Vegas he visto en Halloween gente disfrazada de Fidel Castro. Ha estado duro, está potente. Entonces, mira, casualmente ahorita cuando estaba hablando también recordaba que hace unos pocos años, justo el Maxim ha estado cerrado varias veces. Y en una de esas últimas ocasiones coincidió con la visita de una banda extranjera europea a Cuba y se quedaron sin un lugar donde tocar. Y entre los músicos se reunieron entre ellos y dieron el concierto en casa de uno de ellos. Yo creo que eso es el momento. Yo creo que ese quizás haya sido el momento más importante en la historia del rock and roll de los últimos 10 años cuando se cuenta en Cuba en algún momento, ¿no? Gracias, Joel. Ahora sí, Orlando, para terminar, hablar precisamente de las fiestas de Halloween, que están siendo cada vez más populares entre los jóvenes cubanos y, bueno, y toda la población, pero que siguen siendo vistas con malos ojos por el gobierno de Cuba. ¿Cree que este tipo de celebración significa una apertura de la sociedad? ¿Y por qué siguen siendo tabú para el gobierno cubano? Yo tengo que confesar, esta es la visión de Orlando Luis Pardolazo, no es la visión del programa ni del podcast. Yo estoy fascinado con el Halloween. En La Habana han aparecido todo tipo de elementos reaccionarios y todo tipo de lo peor que existe en el mundo. Pues nos hemos disfrazado de eso en Cuba. Desde capuchas blancas hasta oficiales con la cruz gamada, con la esvástica. El gobierno cubano debe estar así como, pero ¿de dónde salieron estos brujos? ¿No? Como que un país tan uniformado, tan militarizado, tan de pelarse al moñito en el servicio militar, y tan calvinista, el castrismo calvinista, de repente se le ha llenado de brujas, zombies, prostitutas, porque se visten de prostitutas, miembros del KKK, de la GCS. No sé qué se va a hacer en el Ministerio del Interior, ya no se puede hablar de diversionismo ideológico. Esto es un carnaval ideológico lo que hay, pero por supuesto estos jóvenes también vienen de un futuro completamente despolitizado, desideologizado en un sentido, y que simplemente quieren abrirse a esa diversidad cultural, importar el otro. Queremos ser como son en los Estados Unidos, queremos ser como son en Australia, como son en Inglaterra, queremos ser como son en Bolivia, como son en Rusia, queremos ser otros. Al fin y al cabo, el sueño de Julián del Casal, ¿no? En la alta poesía cubana, ser otro.
vivir otro espacio, respirar otro aire y escuchar otra voz. Que el hombre lobo sustituya el aullido del hombre lobo, que sustituya el discurso monolítico del hombre nuevo. Ya es hora también. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y aportar luz sobre este tema tan importante y tan actual. Joel, Orlando, quedamos en contacto y nos vemos en un próximo episodio de Los Puntos a las IES.